Bueno, amigas y amigos de The Lion, mirá, tenemos terrible nota. Hoy vamos a hablar con el gran actor español Daniel Grau. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de su trayectoria, de sus comienzos, de sus trabajos. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Saludos desde Madrid. Bien, muchísimas gracias, como dije anterior, por este contacto, porque sé que estás con muchas cosas a la vez. Sí, afortunadamente bastante trabajo, pero un placer, un placer. Vimos la película La Huella del Mal. Fue lo último que yo vi más o menos tuyo. No sé si hay otras cosas por ahí, pero la verdad que impresionante, muy buen papel. Y la película recomendadísima, está muy buena. Muchas gracias. Sí, ha habido así como dos estrenos cercanos. Uno es La huella del mal como película y luego la serie Ángela, que también está funcionando muy bien en Netflix. Bien. ¿Qué comentarios tuviste? Bueno, justo en esa serie hago un personaje bastante oscuro y retorcido. Y bueno, sobre todo el público español que estaba acostumbrado a verme en personajes más positivos y más luminosos, sí que hubo bastante reacción, pero positiva, muy positiva, así, de pronto de verme en una energía totalmente distinta, ¿no? ¿Te pasa que cuando, por ejemplo, vas a la casa de un amigo, casa de familiar o algo, ponen Netflix y agarran una película tuya o algo tuyo? Bueno, estando yo, Sí. intento que no, intento que no. ¿Te da vergüenza? Sí, sí, sí. Es muy raro estar viéndote ahí con la gente que conoces y eso. Claro. No, no, lo paso mal. ¿Cómo recordás tus primeros acercamientos a la actuación? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Hubo algún actor, alguna película, algo que vos viste que dijiste, wow, me gustaría hacer eso? Pues verás, yo creo que el primer contacto fue gracias a un profesor de literatura que tuve en el instituto cuando yo tenía 16, 17 años. Todavía no tenía, vamos, ninguna idea de si quería ser actor o nada. Y simplemente fue que a través de una de sus clases que hablábamos, de pronto me acuerdo que estuvimos hablando de Lorca. Yo conocía un poema de Lorca cantado por Camarón de la Isla en flamenco. Entonces, él, que es un apasionado del flamenco, de pronto me dijo, oye, tengo un grupo de teatro en el instituto los viernes, si quieres, te invito a que participes y demás. Y ese fue mi primer contacto, pero ya te digo, ahí todavía yo me lo pasaba bien y tal, pero no pensaba en ser actor. Sí que unos años más tarde que bueno, empecé a estar un poco perdido de esta típica edad de no sé qué quiero hacer, no sé qué me gusta, qué no me gusta. De pronto me acordé de ese taller, de esas clases, y dije, ¿y si voy por ahí? Y entonces busqué una escuela en Barcelona, entonces que vivía, y empecé la formación y fue bastante impresionante para mí a nivel personal. Entonces era pues joven y es verdad que en esa época tenía algunos problemas en casa y demás y de pronto ahí esos problemas eran gasolina para el trabajo, ¿no? Claro, Lo podías transformar en algo creativo. Y eso para mí fue muy, muy positivo, fue casi curativo. Y no fue hasta que acabé la escuela, que fueron como 4 años, que ahí dije, bueno, ahora ya habría que tomárselo en serio y transformarlo en una profesión. Y bueno, tuve la suerte también que la escuela, el último año hacíamos una especie de muestra de pequeñas escenas y bueno, cuando hice la mía, al acabar esa jornada, pues se me acercaron un par de personas, uno era director de series y ya me mostró interés y demás, y un primer representante, el que fue mi primer representante, que con él bien. empecé. Sí, sí, tuve esa suerte de, oye, me ha encantado tu escena, tu forma de trabajo y tal, y entonces ahí empecé a mover, pues eso, pequeñas audiciones, pequeños personajes, ¿no? Y ahí fui construyendo la carrera. Bien, ¿qué recordás de tus primeros papeles? Porque a veces, viste, los actores ya con bastante experiencia miran para atrás y dicen, pa, esto lo hubiese hecho ahora, lo hubiese hecho de otra forma, o esto lo dejo así como está porque me gustó. ¿Qué opinas de tus primeros trabajos?
No, en general, yo siempre lo quiero hacer otra vez y cambiarlo, pero aunque no haga tanto tiempo. A veces, no sé, un proyecto del año pasado y de pronto lo ves con otros ojos y se te ocurren otras cosas, en realidad es algo que nunca pararías, ¿no? De intentar hacer posibilidades. Es verdad que sobre todo los más antiguos, pues claro, se nota que tienes menos experiencia, bueno, hay más inseguridad, hay más nervios, depende, ¿no? Pero sí que yo tuve un comienzo como muy de paso a paso, no viví un evento así de que un trabajo o dos trabajos ya me colocaran en algo como súper expuesto, lo cual yo creo que en mi caso estuvo bien, porque así me dio como tiempo a ir ganando confianza, ir ganando seguridad, ¿no? Y fue poco a poco, ¿no? Ir creciendo en la profesión paso a paso. Bien, ¿hay algún personaje que te marcó? ¿Alguno que a veces viste que uno sale del set y lo sigue en la calle? ¿Hay algo de eso? Sí, pasa a veces que hay personajes o proyectos por diferentes razones que son como muy troncales, ¿no? Para ti, que son como muy nucleares. A veces es porque fue tu primer protagonista en televisión. Por ejemplo, yo recuerdo uno de mis primeros protagonistas en televisión, fue una serie que se llamaba Acusados para Mediaset aquí en España y la protagonista es una actriz, Blanca Portillo, que es una actriz que yo admiro muchísimo y ya admiraba muchísimo y tener un primer personaje importante que casi todas mis secuencias eran con ella, que para mí es una maestra, pues ese proyecto, por ejemplo, pues le tengo mucho cariño por eso, ¿no? Rodar con Pedro Almodóvar, pues solo por Ah, estar ah, claro, el universo de Pedro Almodóvar, en Julieta y tal, pues también fue como un hito, ¿no? Hay proyectos que por una razón o por otra, luego en teatro, pues hice una obra que se llamaba La Piedra Oscura, que también ese personaje era muy emocional, estaba supuestamente preso en una celda, era toda la conversación que transcurría en esa madrugada y era muy de emoción y claro, lo haces cada noche y ese personaje te acompaña, ¿no? Sí, hay personajes gigantes, una serie que hice, por ejemplo, con Urbizu de Movistar, también es un género y ese director me gusta mucho como rueda, es como tipo cine negro, clima de bien. western, ¿no? Y también fue esos personajes que dices, wow, qué maravilla hacer esto, ¿no? Ahora que hablabas de directores y todo eso, ¿hay algún director que te marcó más, que sacó lo mejor de vos? ¿Y hay algún director que todavía no pudiste trabajar que decís, wow, me gustaría algún momento trabajar con él? Bueno, directores con los que no he trabajado y me encantaría, hay un montón, un montón. Alberto Rodríguez, aquí en España, Alex de la Iglesia, Sorogoyen, o sea, estoy Sí, deseando trabajar con él. Hay muchos, hay muchos. Y esto que comentabas de directores que de pronto te sorprenden, ¿no? Porque saben tocar sí, las teclas para que justas. la tecla justa para que aparezca lo mejor. Sí que los hay y me ha pasado mucho, he tenido la suerte de que en teatro he hecho como proyectos muy, yo siempre digo que en teatro he hecho cosas delicatessen, ¿no? Porque son como, no he hecho en número, no he hecho tantos proyectos, pero sí con gente muy especial y yo sobre todo recuerdo, hay dos directores argentinos, Claudio Tolcachir, que a mí trabajé con él en Emilia, una obra de teatro escrita por él, y luego en otra que él no escribió sobre la vida de Alan Turing, del matemático, que se llamaba La máquina de Turing, y, y creo que es él es actor, director, escribe, o sea, hace todo y lo hace todo muy bien. Y es verdad que yo creo que a lo mejor, quizás porque es actor también, sabe cómo hablarle a los actores y cómo sacarlo mejor. Claro. Y luego hay otro, Pablo Mesíez, que también es argentino, con el que él dirigió La Piedra Oscura, esa obra de la que te hablaba. Y son dos directores que sí que sentí que me llevaron como a otro lado, ¿no? Pero bueno, también en el audiovisual, también en cine. Sí, es bonito cuando eso ocurre, ¿no? Que tú llevas la propuesta, pero luego el director te lleva a otro sitio que tú no tenías previsto, ¿no? Claro. En cuál instancia te gusta más o te sentís mejor? Hiciste cine, teatro y televisión. ¿Cuál te gusta de las tres?
No podría elegir, ¿no? Para mí ¿No? es como elegir como cuál es tu hijo favorito, ¿no? O sea, Ahí va. me encanta hacerlo todo. Es verdad que es diferente. El teatro tiene el enganche de la adrenalina, de tener el público cada noche ahí, la oportunidad también de probar distintas cosas con el mismo texto y la misma obra, pero decir, bueno, voy a probar mover aquí, intentar hacerlo más así, más asano. Tienes como, es como si fuese un eterno ensayo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el trabajo con la cámara, que es tan fino y que te lee cada pensamiento y que si tú estás ahí de verdad colocado, eso se refleja. Ese trabajo minucioso me gusta mucho también. Y además es con el que empecé, ¿no? O sea, yo lo que Claro. más he hecho es televisión y el teatro vino después. Pero el teatro, ahora por ejemplo, llevo bastante tiempo sin hacer y ya me vuelve a picar, ¿no? La necesidad de volver al teatro. Bien. ¿Hubo algún papel importante en la carrera que marcó un antes y un después en tu carrera? Sí, bueno, hay algún proyecto que a veces en el momento en el que sucedía no era tan consciente, pero sí que luego digo, wow, es verdad que a partir de que se estrenó tal cosa, cambió, ¿no? Que Claro. crecí. Eh, Almodóvar es uno de ellos, ¿no? O sea, rodar con Pedro Almodóvar también lo notas mucho fuera, porque es un poco el director de referencia español fuera, ¿no? De Sí. España también. Y ahí lo noté. También cuando rodé Gigantes, esta serie que te digo de Urbizu, sí, hay proyectos. La Piedra Oscura en teatro también fue un espectáculo además que se llevó 5 Max, nos llevamos los dos actores varios premios, ¿no? O sea, fue como un proyecto que nació muy pequeñito, pero que luego fue creciendo. Estuvimos más de 2 años de gira. Sí, hay proyectos que a veces no sabes por qué. De alguna manera ahora con Ángela también en Netflix, este personaje de este maltratador malvado, también estoy notando como, bueno, como que de pronto hay como una valoración, ¿no? Del trabajo y demás. Sí, hay algunos trabajos que marcan ahí un crecimiento. Te pregunté, bueno, del cine, del teatro. ¿Hiciste radio? ¿Se te ocurrió en algún No, momento? no, mira, es una cosa, trabajar con la voz es una cosa que tengo muchas ganas, porque además muchas veces me lo han dicho, y el otro día surgió la posibilidad, tal vez más adelante, ahora se está haciendo mucho aquí en España lo de narrar libros, los audilibros. ¿Sabés qué? Mirá, justamente te estoy escuchando hace rato y me estoy imaginando un programa tipo nocturno de noche que sea de cuentos, claro, claro, que sea de Me cuentos o encantaría. de historias, ¿viste? Tipo terror, suspenso, así estaría buenísimo. Me encantaría. Sí, sí. Pues el otro día justo un director, bueno, acabo de estrenar una película de terror, La coleccionista, y el director dirige también a veces estas narraciones de libros con actores y me dijo, oye, ¿te apetecería y tal algún día? Y digo, sí, por favor, estoy Claro, estaría deseando. bueno. Sí, sí. Bien. Bueno, y a la hora de cuando te vienen los proyectos, ¿cómo haces para elegir? ¿Qué es lo que buscas? No sé si buscas los actores que están, si te atrapa la historia, ¿cómo haces para elegir los proyectos? Es una mezcla, ¿no? Una de las cosas que yo le hago bastante caso es si me da miedo hacerlo. O sea, si pienso que es muy difícil, que cómo se hace eso, me plantea preguntas, ahí normalmente me tiro de cabeza. Si siento que ya he hecho eso muchas veces o algo parecido, pues me estimula menos. Bien, Y luego es muy importante también, claro, con quién se vaya a contar, ¿no? El resto de los actores, la dirección para sentir que estamos un poco en el mismo mood, ¿no? bien, Que nos vamos a entender. Es verdad que a veces, así como en teatro, me tiene que encantar todo, con quién, el texto, el personaje, porque es muy difícil si no subirse cada noche al escenario, claro, claro, si no, no es algo que crees 100%, ¿no? En cambio, en lo audiovisual sí que a veces, a lo mejor no tiene por qué ser el proyecto de la vida, pero si mi personaje me interesa lo suficiente, yo creo que ahí yo puedo crear algo diferente. Me estimula mucho cuando es algo, busco siempre como diferenciarme de personaje a personaje, ¿no? Intentar claro, hacer si he hecho uno bueno, uno malo, uno tal, o sea, trabajar con energías lo más distintas a mí, eso me estimula, claro, porque es un reto que tienes que componer ese personaje, ¿no? Eso siempre me gusta mucho. Y a veces, si no está del todo
una personalidad muy distinta, muchas veces la propongo yo. Claro. ¿Sabes? A partir de ese texto hablo con el director, digo, oye, ¿y si este lo construimos más así o más asá? Y bueno, si hay entendimiento, pues adelante. Bien, bien. ¿Y hubo alguna escena, digamos, que te marcó, desafiante o exigente? Algo que te haya... Porque viste que, por ejemplo, ahora me decide maltratador y todo eso. Capaz que a veces uno no lo quiere hacer, pero tal, es el trabajo y lo tiene que hacer. Y vos te metés ahí en esa mente y decís, pa, ¿qué estoy haciendo, Sí, no? justamente esa, por ejemplo, era bastante desagradable, el Claro, por contactar eso. con eso, sí. Ahí va. Y había algo, yo he dicho en alguna entrevista que luego me daba pudor con la actriz. La actriz es increíble y aparte nos queremos mucho, hay mucha confianza, pero después de alguna secuencia en la que le insultas, la humillas, Claro, más que la violencia física, porque al final la violencia física está pactada, coreografiada, pero las pequeñas violencias sí que a veces, y de pronto sale alguna cosa improvisada, alguna tal, sí que de pronto cortaban y me daba como vergüenza mirarle a la cara, ¿no? Pasa claro, que ella es amorosa y enseguida era un abrazo, no pasa nada, estamos contando esto. Sí, a veces sucede que dices, bah, ¿en qué historia nos estamos metiendo, ¿no? claro, Pero también hay disfrute y parte del trabajo del actor yo creo que es permitirse eso, no juzgarlo y tener como una especie de amoralidad para los personajes y no juzgarlo y entregarse a esa energía que es lo que estamos contando, ¿no? Otras veces las exigencias, no sé, me acuerdo, cuando lo estabas preguntando, me he acordado de Perdida, una serie de Netflix que me pasó casi por completo en una cárcel colombiana. Esa fue más a nivel físico porque recibo palizas, me cuelgan boca abajo me hago de todo, me pasa de horrible. todo, de terrible, pero más que tiene que ver con una cuestión física, Claro, ¿no? Pero también fue un proyecto que lo disfruté mucho, pero sí que fue exigente, sí. bien, bien. ¿Y hay algún papel o género que aún te gustaría interpretar? ¿O ya pasaste por todos los géneros? No, mira, siento que me gustaría hacer mucha más comedia. Ah, sí. Sí, he hecho muy poquita, yo creo que me ven así siempre haciendo cosas tan intensas y tan serias y alguna pequeña incursión he hecho, pero tengo ganas de hacer mucha más comedia. Probar Bien, ahí, ¿no? Sí. bien. Con este último papel que vos me decís, que maltratador y eso, ¿la gente te dice algo en la calle? Porque viste que la gente es muy de meterse en las series, en las películas, en las telenovelas. Bueno, en Argentina pasaba, yo escuchaba actores que cuando hacían de malos en la calle, viste, un poco más y le tiraban de todo. ¿Te No, ha yo pasado? siento que aquí, sobre todo últimamente, porque años atrás era diferente. Años atrás yo creo que la gente de otra generación se confundía más entre el personaje Claro, y el actor, ¿no? Pero hoy en día creo que ya la gente ve tantas series diferentes y tal, que sí que siento que sobre todo me felicitan por el trabajo y demás, pero separan el actor del personaje. Sí que alguna persona medio en broma me ha dicho, se ha acercado a hablar o saludar y de pronto me dice, ay, es que me das un poco de miedo porque la claro. estaba viendo ayer mismo, ¿no? Y Ahí va. Bien. ¿Y cómo, sí. cómo ves el cine y el teatro español hoy en día? ¿Ha crecido? ¿Se estancó? ¿Está Eh, igual? Yo creo que las plataformas ha hecho que crezca mucho la ficción en general, pero sobre todo las plataformas, las salas de cine están en grave peligro. Yo Sí, creo que sí, las salas de cine, creo que la pena es que ha quedado como muy polarizado, ¿no? O sea, funcionan bien algunas comedias familiares, funciona bien alguna película de género, tipo terror y así, pero mm, hay todo un cine más de autor que yo creo que se queda un poco descolgado y es una pena porque las plataformas a lo mejor no lo ven suficientemente comercial para apostar por ellos. La generación, dijéramos, la generación que ocupa el lugar que yo tenía 20 años atrás, que íbamos al cine a ver películas más autorales y que incluso llenábamos las salas. Películas de directores como Itziar Boyaín, por ejemplo, o Aranoa, Los lunes al sol, con Javier Bardem, no sé, todas esas películas que a mí me marcaron. eh, Siento que ese tipo de cine más social, de autor, eh, salvo alguna, es verdad que también por otro lado está habiendo una nueva horneada de directores y sobre todo directoras. Hay muchas directoras muy interesantes, Carla Simón, que acaba de estrenar Romería, por ejemplo, Oliver Laxe, que ha hecho Sirat. De pronto sí que hay algunos creadores,
pero claro, el tema de las salas está tan en crisis, el que la gente vaya al cine, que normalmente van perfiles más, pues eso, de películas más blockbuster o comedias más fáciles, y me da miedo por ese otro cine que es muy Claro, interesante y que se pueda quedar así como descolgado, ¿sabes? ahí va. Bien. ¿Hay algún proyecto que se venga, que te ilusione, presente o futuro? Sí, hay un proyecto, bueno, hay dos proyectos. Hay un proyecto que es más anecdótico en el sentido de que me invitan a hacer una especie de cameo en una serie. Yo soy nacido en Barcelona, en Cataluña se habla catalán y español, y yo hace más de 20 años que no ruedo en catalán, que Ah, tampoco es mi lengua materna, porque es verdad que yo soy nieto de andaluces que emigraron a Cataluña, pero bueno, mi primer personaje fue en una serie catalana y no había vuelto casi, no había vuelto a trabajar allí, y ahora voy a hacer este cameo. Son unos pocos días en una nueva serie catalana que es sobre inteligencia artificial qué bueno. y sí, está interesante. Y luego hay otro proyecto ya más de largo recorrido, pero que todavía no puedo hablar hasta que no esté todo ya bien, Bien, bien atado. sí, cerrado. Bien, bien, Sí, bien. pero se viene rodaje de larguito, sí. Se aprende mucho en esta profesión porque, digo, de muchas cosas, porque a veces capaz que te toca ser de médico y tenés que estudiar algo o ver, ¿se aprende muchas cosas? Muchas cosas. Ese sentido es apasionante, porque es verdad que te metes en mundos Claro, que de otra manera, yo recuerdo, ahora me ha venido a la cabeza cuando hice una TV movie de Mario Conde, un banquero que fue muy famoso aquí en España en los 80 90, y todo el mundo empresarial, de bancos, económico, todo eso. Lo desconocía completamente, y por ejemplo ahí tuve que, porque al final tienes que saber de qué estás hablando, ¿no? Por lo menos claro, entender qué estás diciendo. Y sí, sí, y luego a veces pues te toca practicar alguna actividad que normalmente en tu vida no haces y tienes que aprender a lo mejor para el rodaje, ¿no? Eso es apasionante. Y luego ya incluso a nivel un poco más crecimiento personal o filosófico, también intentar entender a otras formas de pensar, otras formas de sentir que no son la tuya, y que como actor tienes que entender, claro. aunque te gusten o no te gusten, o no la justifiques o tal, pero saber un poco cómo es esa cabeza, ¿no? Y cómo es ese sentir. Y eso es interesante, sí. Bien. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le podrías dar a algún actor o actriz ahora que arranca, que empieza? El mejor consejo que me dio mi padre cuando estaba perdido, que no sabía qué estudiar y tal, fue: piensa, busca algo que en algún momento te haya encantado, te haya dado esa sensación de, guau, esto me encanta, me apasiona, y sigue por ahí, toma Ah, clases de eso. qué bueno que te digan Y eso. sí, y ahí me acordé de ese profesor de literatura, de esas clases, y dije, pues voy a buscar una escuela de interpretación. Y el consejo que yo daría, bueno, ese me parece muy bueno, eh, que al final, si yo creo que al final lo importante está en escucharte y tirarte a tu pasión. Y si tú haces tu pasión sin buscar un resultado, ese resultado llega. Bien, bien. Eh, ¿Hay algo que te inspire fuera, digamos, de la actuación? ¿Tenés algún hobby o algo? ¿Haces algo? Pues bueno, soy padre, que eso es Bien, muy inspirador. Tengo dos hijos, y la verdad que casi todos los hobbies es con ellos o acompañarlos en sus diferentes cosas, ¿no? No tengo un hobby así muy marcado. Necesito hacer deporte, algún tipo de bien, deporte, o sea, mover el cuerpo. Me centra bastante, porque si no soy muy, muy mental y muy de engancharme, sobre todo cuando no estoy rodando. Y entonces irme al cuerpo a ejercitarlo y hacer deporte me ayuda también a aclarar la cabeza. Y, y luego no tengo así como cosas muy... Me encanta la naturaleza, me encanta el mar, a veces, aunque solo sea verlo, ir a verlo. Eh, Me gusta mucho, mi padre siempre tuvo caballos y me encanta montar a bien, caballo, por ejemplo, irme al campo con los caballos y esta cosa así como, pues sí, más como de campestre y de contacto con la naturaleza me apetece siempre mucho.
Y la música, Ah, estoy bien. todo el rato escuchando música. ¿Qué música estás escuchando? ¿O qué Y cantante o qué? escucho todo, Ya lo todo. O que sea, la venga. verdad que Bien, tengo, sí, porque voy descubriendo nuevos grupos, nuevas tendencias. Yo creo que quitando heavy metal muy, muy duro, bien, quitando eso, el resto creo que escucho casi de todo. Sí. bien, Me encanta el flamenco, pero escucho pop, escucho clásica, escucho de todo. Electrónica, todo. bien. ¿Cómo sueles desconectarte, ¿no? Después de un rodaje intenso. ¿Qué haces después que termina todo? ¿Qué es lo primero que se te viene? Bueno, me encanta sociabilizar si hay buena sintonía con... que no dejas de hablar del tema, pero a mí me Claro, encanta cuando luego te vas a tomar algo con el director, bien, el otro actor o la actriz y ya es tomándote algo tranquilamente, pero sigues diciendo, comentando la secuencia o cómo vamos a enfocarla de mañana. eh, y nada, estar con ellos y charlar y tal, a mí me descongestiona, ¿no? Como que me baja. bien. ¿Qué rincón o lugar lo sentís como más tuyo? ¿El rincón físico? Sí, físico. Un lugar que vos decís, viste cuando estás estresado, cuando estás a full, que vos decís, este es mi lugar, voy para ahí, me quedo, me desconecto, me quedo tranquilo. Bueno, este patiecito donde estoy Ahí, ahora, bien, sí, yo le llamo oasis, está bien, porque sí, es acogedor, es chiquito y tal, pero realmente la sensación es de que estás ahí como fuera de toda la ciudad y sí. bien. ¿Hubo algún libro, alguna película o alguna canción que te marcó personalmente? Sí, la nana del caballo grande, cantada por Camarón, que es letra de Lorca, eh, es apasionante y aparte es la que me vincula a este profesor que te digo y todo. O sea que es muy especial para mí. Eh, libros, hay un libro que es bastante reciente, pero que me marcó mucho, que se llama El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes, que es un título precioso. Pero luego hay un libro de hace muchos más años que también me vinculó a otros libros y a otra gente que se llama La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky y hizo que además conociera a Alejandro, incluso trabajara durante una época con él en el trabajo terapéutico que él propone y demás y, y me gustó mucho y me marcó y me abrió como a otras cosas, ¿no? Que tienen que ver más con el mundo terapéutico, con el mundo de trabajarte a nivel personal, ¿no? Sí. Bien. Y ¿Cómo? película, por ejemplo, ya hay una película que no es que yo considere que es la mejor película, pero sí que es una película fetiche para mí por los elementos que reúne, que se llama The Dreamers, Los Soñadores, de Bertolucci, Bien, porque está esa estética, estos jóvenes que están en ese despertar, también hablando de muchas referencias culturales entre Estados Unidos y Europa, cómo lo cuenta Bertolucci, y luego el cine de Sorrentino en general me encanta, por ejemplo, bien. ahora que de italiano a italiano. Sí, pero bueno, referencias y cosas inspiradoras siempre hay muchas, sí. Has estado en muchas ciudades, países, filmando y haciendo cosas. ¿Hay alguno que te marcó que vos decís, pa, cómo me gustaría venirme a vivir acá o estar un tiempo acá? Pues mira, Montevideo, Montevideo. en Uruguay, me fascinó. Además, yo por cuestiones familiares voy bastante a Argentina, pero nunca había ido a Uruguay, que está muy cerquita. Sí, cruzar el río. Y sí, y de pronto me pareció muy diferente. La energía también me dio esa sensación de oasis, ¿no? Como de es otro tempo, otra Claro, cosa. Esta cosa melancólica portuguesa que también se percibe en la ciudad de Montevideo. No estuve mucho tiempo y estuve rodando, pero también es una suerte cuando conoces lugares rodando porque también te llevan a sitios que a lo mejor como turista no hubieras ido, no se te exacto. hubieran ocurrido. Claro, y sobre todo al final estás con equipo del lugar que siempre te recomiendan dónde ir, qué ir a visitar, dónde comer y incluso hacerlo con ellos, ¿no? Y eso es una forma muy bonita de viajar. A mí me encanta conocer sitios en rodajes, ¿no? Eh,
Colombia también, cuando rodé Perdida, también me quedé fascinado con la gente de allá, y luego también aproveché y viajé un poquito dentro del país y también me encantó. Eh, sí, hay muchos lugares, sí, sí. Tenés que venir a Colonia, te va a gustar. Cuando estés en Buenos Sí, Aires, estás a 1 hora de acá. tengo que ir, Cruzás el sí. río, porque esto es una parte colonial también, española y Claro, portuguesa, que te va a volver loco. qué bueno, qué bueno. La última, si no hubieses sido actor, ¿qué serías ahora? ¿Qué estarías haciendo? ¿Te imaginaste en algún momento? No tengo ni ¿Pensaste? idea. Ni idea. Yo no tengo ni idea. De hecho, yo digo, no sé hacer otra cosa. O sea, a veces cuando me dicen, pero claro, y el plan B, ¿no? ¿No tenías un plan B? Digo, pero si es que yo no sé qué otra cosa podría haber hecho. Y hubiera salido alguna, supongo, pero sí que es verdad que en la época en la que estaba empezando a tomar clases y demás, la danza contemporánea, por ejemplo, Bien, ¿te gustaba? me encantaba, y de hecho yo creo que fue sobre todo a raíz de que, siendo muy jovencito, fui a ver un espectáculo de Nacho Duato, un bailarín coreógrafo español, que se llamaba Mediterránea en Barcelona, y me quedé impresionado. Y es verdad que luego yo tiré por la interpretación, pero sí, soy bastante espectador de danza, sobre todo contemporánea. La compañía de Pina Bausch, siempre que venía a España, intentaba ver sus espectáculos, que no dejan de tener mucha teatralidad también. Y sí, la cosa del cuerpo y tal, yo ya no me formé como bailarín, pero sí que muchas veces tomo clases de por gusto, de movimiento expresivo, de cosas que pasen por el cuerpo. Me siento ahí como mucha identificación con eso, sí. Bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Ya se nos está terminando el tiempo acá. Te mando un abrazo grande. Bueno, esperemos que vuelvas pronto a Ojalá, Uruguay, aunque sea a filmar o algo. me Y encantaría. bueno, te deseo mucho éxito con todo lo que se venga de acá al 2025 y ya me imagino que tendrás proyectos para el 2026. La Huella del Mal y Ángela es lo que tenemos ahora en plataforma tuyo por ahora. Sí, y Perdida, Y o sea, perdida. nuevo sí. Y luego tenemos Perdida en Netflix también. Y sé que hay alguna más por ahí, sin identidad, alguna cosita más. Pero las dos últimas son La Huella del Mal y Ángela, sí. Bien, de bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, querido. Un abrazo Un grande. placer, un placer. Éxito. Dale. Chao, Gracias. chao.